Marcos capítulo 10 y vamos a orar. Listo. Vamos a orar. Señor, Padre, Creador del cielo y de la tierra, hoy venimos delante de ti esta mañana en un tiempo tan especial, Señor, de entregar nuestras vidas a ti, de venir, Señor, a buscarte, a llenar nuestro corazón, como dice la Biblia, nuestros corazones llenos, Señor, de tu presencia y de tu amor, Señor. Esa aljaba que dice la Biblia, llena, Señor. Un odre nuevo quiero ser, dile, para que puedas depositar todo ese vino, Señor, nuevo en medio de él. Hoy te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza y toda la adoración y te presentamos, Señor, nuestras vidas para que tú las edifiques, para que tú las formes. Aún dile, Señor, no me opongo a que tus manos en esta mañana vengan sobre mi vida, Señor, a tallar, a hacer, a formar en mi carácter, en mis emociones, en mis actitudes, en todo aquello, Señor, que yo sé que necesita ser aún moldeado y hecho, Señor, nuevo para ti. Te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza y te pedimos, como siempre lo hacemos, Señor, que nos haga no solamente oidores, sino también hacedores de tu preciosa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Marcos 10, quiero que vaya hasta el versículo 46. Hasta el versículo 46. Hay una historia interesante allí sobre la vida de un hombre. Y dice así en el versículo 46. Vamos a leer la historia. Llegaron a Jericó y al salir de la ciudad Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron: mucho ánimo, levántate que Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, ¿quiero qué? Recobrar la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Es la historia de un hombre llamado Bartimeo. Bartimeo. Me gustaría que usted hoy nos identificáramos todos los que estamos aquí con la vida de Bartimeo, porque muchos de nosotros somos Bartimeos. Bartimeo tenía dos problemas. El primer problema que tenía Bartimeo era físico, porque ¿era qué? Era ciego, no podía ver. Hágale tranquila, ahí va a quedar en la cámara, ahí va a salir esta semana, la pueden ver cuando la hagan el domingo. Muy bien. El primer problema de Bartimeo era que era ¿qué? Ciego. No podía ver. No podía ver lo que tenía delante de él. La Biblia nos dice que él no vio a Jesús. La Biblia dice que escuchó que venía ¿quién? Jesús. No vio a Jesús. Dijo, escuchó que venía Jesús. Debe ser muy complicado cuando no podemos ver lo que tenemos delante de nosotros. No he tenido la experiencia de preguntarle a una persona ciega, ¿cierto? Pero me imagino, bueno, yo nunca he sido ciego, pero me imagino que de verdad debe ser muy complicado, aunque uno puede hacer el ejemplo sencillo, ¿no? Usted puede cerrar sus ojos y tratar de moverse en la casa o en el lugar de su trabajo, y le aseguro que debe ser bastante ¿qué?
bastante complicado no poder ver lo que tenemos delante de nosotros. Pero mucho más complicado es cuando podemos ver, cuando usted y yo no somos ciegos como Bartimeo, pero no podemos ver lo que tenemos delante de nosotros. Yo quiero hacer hoy esa reflexión, quiero sacar ese ejemplo que encuentro allí en la Biblia, porque es interesante ver que aunque ni usted ni yo somos ciegos, como Bartimeo, que tenía una ceguera física, ¿cierto? Muchas veces usted y yo, pudiendo ver, no vemos. No vemos lo que tenemos delante de nosotros. No vemos las oportunidades y las bendiciones que Dios nos pone delante de nosotros. Es increíble eso, pero es cierto hoy ver cristianos que desaprovechan, que no ven, pudiendo ver, no ven lo que Dios coloca delante de ellos. Entonces era la primera condición de Bartimeo, pero tenía otra condición. Entonces tenía una condición física de que era ¿qué? Ciego. Pero tenía otra condición, dice el versículo 46, allí, que junto al camino estaba sentado un ¿qué? Un mendigo. La segunda condición de Bartimeo era que era un mendigo. Estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, una persona que pide por necesidad, porque vive en la necesidad o porque vive en la pobreza. Así era Bartimeo. ¿Sabe qué significa? Es interesante el significado del nombre Bartimeo. El nombre Bartimeo está compuesto de dos palabras, bar, que significa hijo de, y Timeo, que significa muy apreciado o muy valorado. Entonces, Bartimeo, aunque era un mendigo, aunque vivía en medio de la pobreza, era un hijo ¿qué? Muy apreciado. Era un hijo muy apreciado. Es lo que significa el nombre Bartimeo. Y aunque usted y yo no estamos en la pobreza en la que estaba de pronto Bartimeo, en ocasiones usted no solamente tiene ceguera y no ve lo que tiene delante de usted, sino que también somos mendigos espirituales. Por eso le decía yo al iniciar que qué bueno que nos pudiéramos identificar un poco con Bartimeo, porque hay veces somos mendigos espirituales, tenemos una vida espiritual pobre, una vida espiritual escasa, que nos hace vivir una vida cristiana muchas veces sin poder, sin autoridad y sin bendición, porque es triste ver muchos cristianos que en su casa no tienen nada de eso. No tienen autoridad con los hijos, no tienen autoridad con nadie a su alrededor, no tienen poder para vivir la palabra de Dios y viven sin bendición. Porque la queja no los deja, la preocupación no los deja, no pueden dormir por muchas cosas. Y eso se llama pobreza ¿qué? Espiritual. Eso es vivir en la pobreza espiritual. Un cristiano que vive en medio de su trabajo, de su familia, de muchas cosas en su vida, sin ningún tipo de autoridad, sin ningún tipo de poder y sin poder disfrutar las bendiciones, eso es vivir en medio de la pobreza espiritual. Bartimeo tenía también otra situación. Él necesitaba que Jesús hiciera algo ¿por quién? Por él. ¿Ya? Tres cosas de Bartimeo: una, que era ciego; dos, que era ¿qué? Mendigo; y tres, necesitaba que ¿quién? Que Jesús hiciera algo por él. Y yo quisiera que usted mirara que esas tres cosas usted y yo las necesitamos. Y necesitamos que Jesús haga algo con nuestra vida. ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Jesús haga algo por nosotros? Por eso le decía yo hasta ahora, todos somos ¿qué? Somos Bartimeo, somos como Bartimeo. Y entonces dice el versículo 47, el 47, cuando supo, hay en otras versiones que dice escuchó,
Ahí nunca dice vio, sino que escuchó. ¿Que venía quién? Que venía Jesús. ¿Comenzó a qué? A gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten ¿qué? Misericordia de mí. Bartimeo escuchó, él oyó que era Jesús. Y esto es muy lindo porque Bartimeo no depende de lo que ve. Bartimeo depende de lo que escucha. Escuche bien esto, Bartimeo no depende de lo que ve. Bartimeo depende ¿de qué? De lo que escucha. Vamos por un momento a 2 de Corintios 5, versículo 7 y Romanos 10, 17. Vamos a ver esos dos versículos. Primero, 2 de Corintios 5, 7. Porque por fe andamos y no por qué, no por vista. ¿Cómo andamos nosotros los cristianos en nuestra fe? No por lo que vemos. Andamos muchas veces es más por lo que escuchamos. Por fe andamos, no por vista. Y en Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Mire algo interesante, cuando usted viene cada domingo a la iglesia, cuando usted viene a la congregación, usted no viene a ver, ¿usted viene a qué? A oír. Usted viene a escuchar lo que Dios le va a decir a su vida, no a ver lo que Dios le va a decir a su vida. Usted viene a oír lo que Dios tiene para edificar su vida cada vez que viene. Como creyentes, usted y yo no vivimos por lo que vemos en este mundo. Si usted viviera por lo que ve en este mundo, estaríamos muy mal. Porque ¿qué es lo que usted ve en este mundo? Un caos total. Inmoralidad, pobreza, abusos. O sea, usted, y ese es uno de los problemas que tienen los cristianos, que muchos cristianos viven es por lo que ¿qué? Por lo que ven. Por lo que ven. Prenden el televisor y ahí mismo lo que ven. Escuchan el radio, lo que escucha, eso es lo que lo lleva a usted a ver que este mundo está en un caos total. Entonces usted y yo no vivimos por lo que vemos. Usted y yo vivimos es por lo que escuchamos de la palabra de Dios. Es lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír ¿por la qué? Por la palabra de Dios. Como creyentes, usted y yo no vivimos por lo que vemos en este mundo, sino por lo que usted escucha de la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Que usted escucha muy poco la palabra de Dios. Es la emisora que usted menos sintoniza, ¿sí o no? Más fácil sintonizamos al borracho de Olímpica Estéreo, es el que habla vulgaridades, ¿sí o no? Más fácil sintonizamos otro tipo de cosas, ¿sí o no? Y se nos olvida sintonizar también, ¿a quién? A la palabra de Dios, porque necesitamos escucharla, ¿ya? Mire, cuando su vida depende de lo que ve en el mundo, la fe suya se debilita y su fe va a fallar. La fe va a fallar. Va a fallar. Es algo tremendo. Cuando usted está mirando constantemente que el mundo cada día está peor y está muy mal, ¿sí o no? Su fe va a comenzar a fallar. Porque lo que vemos es contrario a lo que está en la palabra de Dios. Totalmente contrario. No tenemos esperanza, estamos llenos de temor, nos angustiamos, nos preocupamos por la economía, por la escasez, ¿sí o no? Ahora con lo del agua, por las guerras, por las enfermedades, que hay un brote hoy nuevamente de COVID, que el virus que está regado por toda parte otra vez, y bueno. Y nos llenamos de pánico. Que van a volver, yo voy a decir cómo es el pánico de la gente. La gente es tremendo. Entonces, pastor, ¿usted sí sabe que van a volver a exigir el tapabocas?
¿Dónde? No sé, me lo contaron. Y si usted va y le pregunta al otro y resulta que usted nunca ha escuchado eso y nunca se ha dicho eso. Pero la gente que, en medio de su preocupación, en medio de lo que produce el mundo, usted se ve involucrado. Y usted sí sabe que nos van a volver a encerrar. Y usted sí sabe que viene un virus peor que el COVID-19. Eso es. ¿Dónde usted oyó eso? Rumores, chismes, internet, bueno, y tantas otras cosas. No estoy diciendo que eso no sea cierto, pero lo que te estoy diciendo es que lo que tú ves, pero no escuchas, es lo que va a llenar tu corazón y lo que va a producir que tu fe falle. Por eso usted tiene que escuchar más y ver qué, y ver menos. Nos preocupamos por todo, por lo que vemos todos los días. Mire lo que dice, si usted leas este salmo, le aconsejo que usted subraye este salmo y lo tenga como oración para todos los días. Salmo 112, versículo 7. Se lo recomiendo para que lo lea todos los días. No tendrá temor de ¿qué? De malas noticias. Su corazón está firme, confiado en ¿quién? En Jehová, confiado en Dios. Pero cuando usted está lleno de temor por las malas noticias que escucha todos los días, es muy sencillo, ¿no? Eso es una matemática sencilla. 1 más 1 igual a 2. Quiere decir que usted no confía en ¿quién? En Dios. Usted no confía en Dios. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Ahora, ¿cómo puedo confiar plenamente en Dios? Escuchando su palabra. Ahí está. Yo puedo confiar plenamente en Dios si usted escuchara todos los días un poquito de esa palabra de Dios. ¿Ya? En el Evangelio de Juan dice, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. No dice mis ovejas ven mi voz. No, dice escuchan mi voz. Y luego de que escuchan la voz del Señor, dice yo las conozco y ellas ¿qué hacen? Me siguen. Ahora, estas ovejas son especiales, no son cualquier oveja. Son ovejas que saben ¿qué? Escuchar. En la iglesia hay ovejas que saben escuchar y hay ovejas que ¿qué? Que no saben escuchar. Y son fáciles de identificar. Las ovejas que saben escuchar, usted las ve siempre ¿qué? Confiadas, con fe, gozosas, esperanzadas, están allí, que aunque tienen dificultades y problemas, se gozan en el Señor todos los días, siempre están esperando, confiando en que Dios. Pero están las otras ovejas que también están dentro de la iglesia, pero que no escuchan. Usted no las ve sino ¿qué? Derrotadas. Cada vez que las ve. Derrota, queja, dificultades por todos los lados. No son cualquier oveja. Son ovejas que saben escuchar. Si nosotros como ovejas escucháramos más, veríamos más el obrar del Señor sobre nuestras vidas. Ahora, las ovejas hacen algo cuando escuchan. Aquí está la otra diferencia. Entonces en la iglesia están las ovejas que escuchan y las que ¿qué? Y las que no escuchan. Y luego eso determina el segundo paso que dijo el Señor, que cuando las ovejas escuchan su voz, lo siguen. Ahí está. Pero aquellas que no escuchan, pues lógicamente no lo siguen. No lo siguen. Y lo interesante es que todos aquí queremos ser ovejas. Es más, muchos somos ovejas, todos somos ovejas. Si quiere, huélase un poquito y verá que usted huele a oveja. ¿Ya? Pero cuando nos habla Dios, aquí es donde viene lo interesante. Todos aquí somos ovejas, pero cuando nos habla Dios,
le decimos muchas veces, como somos ovejas que no escuchamos, le decimos a Dios, ¿qué? No, yo eso no lo hago, yo de esa manera no voy a vivir, yo eso no lo voy a corregir, yo eso no lo voy a cambiar. ¿Ya? Vuelva a Marcos, a la historia, a Marcos 10. Y en el versículo 47 nos dice, cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, ¿qué comenzó a hacer Bartimeo? A gritar, a decir, hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante ver cómo Bartimeo comenzó a orar y a clamar. ¿Qué pide Bartimeo en esta primera oración? ¿Qué pide? ¿Qué pide? Misericordia. Él no pide dinero. Recuerde que era un ¿qué? Un mendigo. Lo más común es que un mendigo te pida ¿qué? Te pida dinero. No tengo dinero, me da para comer, me da para pagar. ¿Qué le dicen a usted? Los mendigos, cuando usted se los encuentra en la calle, usted les conoce ya el argumento, ¿sí o no? Somos una familia desplazada que venimos del Chocó, estamos pagando una pieza que nos vale 40,000 pesos diarios, ¿será que, sí o no? Eso ya lo conocemos. Entonces el mendigo pide para sus necesidades, para comer, para la vivienda. Pero Bartimeo no pide dinero, siendo mendigo. No pide sanidad, siendo ciego. Ni siquiera pide sanidad. Él la va a pedir ahora, sí. Ahorita más adelante la pide, en la historia lo vamos a ver. Pero aquí en esta primera, le dice al Señor, lo que le pide es misericordia, compasión. Señor, ten compasión de mi vida. Me parece hermosísimo eso. Nosotros en nuestras oraciones deberíamos de pedir primero eso. Y luego agregarle lo que sí necesitamos. Señor, necesito la plata para los servicios este mes. Necesito sanidad. Pero qué bueno, primero pedirle ¿qué? Señor, misericordia. Ten compasión, Señor. Porque mire, como Bartimeo, yo quiero llevarle algo, iglesia. Yo creo que es hora de que usted clame por compasión del Señor. Es hora de que no nos rindamos. Así no estemos viendo lo que tenemos delante de nosotros. Bartimeo no estaba viendo, pero él no estaba pidiendo su sanidad en ese momento. Lo único que estaba pidiendo del Señor era ¿qué? Compasión. Pídale compasión al Señor. Porque a usted le cuesta, porque para usted es muy difícil, porque para usted hay veces entender ciertas cosas no es fácil. Pida compasión del Señor. Y luego pasamos al versículo 48. En el 48 entonces, ¿qué comenzó a hacer la gente que estaba a su lado? Le dijo, cállese. Pero hay algo bien interesante. Entre la gente le decía que más se callara, ¿el qué? Más clamaba. Más clamaba. Más clamaba. Y más le decía, ten misericordia de mí. Mire, yo quiero hoy motivarlos a cada uno de ustedes, porque yo no sé en qué área de su vida usted está rendido, usted está rendida. Están rendidos con esos hijos, está rendida con esas hijas, está rendido con ese trabajo, está rendido con luchar con esa enfermedad, está rendido. O sea, yo no sé en qué área de su vida usted hoy se siente, o usted ha venido hoy, está allí sentado y usted está rendido. Y eso es normal. Yo no lo voy a cuestionar porque usted a mí me diga, estoy cansado, pastor, estoy rendido de esta relación, de lidiar con esta situación. Eso está bien. Pero sí tengo para decirle algo, que es lo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón hoy. Es que no se rinda. Así muchos quieran que nos rindamos. Así muchos quieran
que usted no ore más. Así muchos quieran que usted no venga más a la iglesia. Así muchos quieran que usted deje de estar diciendo amén por todo. Dios va a proveer, Dios nos va a bendecir, todo lo solucionas orando. No te rindas. ¿Qué le estaban diciendo? Cállese, no hable, no diga más. Y Jesús entonces llama a Bartimeo. Y aquí sucede algo muy especial. Jesús llama a Bartimeo y sucede algo muy especial. Escuche, versículo 49. Jesús se detuvo, mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron: mucho ánimo, levántate que Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Esto es interesante. En la antigüedad la capa era muy importante, era una prenda de vestir muy importante. ¿Sabía usted eso? Porque la capa podía representar muchas cosas. Recuerde que el manto, capa, manto, abrigo, todas esas definiciones están en las traducciones bíblicas, significa igual. Recuerdan que el manto del Señor hasta se lo jugaron, lo echaron en suertes. El manto en la antigüedad era muy importante, era una prenda de vestir muy importante. Primero porque representaba autoridad. Los sacerdotes o el sumo sacerdote se ponían el manto porque representaba autoridad, ¿cierto? Representaba la autoridad. Y Bartimeo tenía un manto. Pero el manto de Bartimeo representaba pobreza, mendicidad, no autoridad. Recuerde que dice al inicio que cuando Jesús dice, llegaron a Jericó, al salir de la ciudad, iba seguido de sus discípulos. Junto al camino estaba sentado un mendigo, junto al camino, pidiendo. ¿Usted se imagina que sobre qué se sentaba Bartimeo en el camino? Se quitaba su manto, ¿sí o no? Lo tendía en el suelo y ahí se sentaba. ¿Ya? Y entonces dice que entonces Jesús manda a llamar a Bartimeo, ¿sí o no? Jesús lo manda a llamar. Y lo primero que hace Bartimeo, dice, se quita la capa, se quita su abrigo. El que estaba usando Bartimeo. El que él usaba para pedir y recoger su dinero. Él se quita su capa, él se quitó su abrigo. De cierta manera este abrigo capa era importante a Bartimeo porque lo identificaba como mendigo. Y cuando Jesús lo llama, Bartimeo toma el manto y se lo quita. La Biblia dice que lo arroja, así dice, lo arroja. Y va y se acerca a Jesús. ¿Sabe qué es lo hermoso de esto? De esta acción de Bartimeo. Porque es una forma de decir, esto representa lo que yo era antes, un ciego espiritual, un mendigo, un pobre. Esto representa lo que yo era antes, un mendigo, y yo ya no soy esa persona. Me acaba de llamar Jesús y yo ya no soy esa persona. Yo hoy me quito el abrigo porque confío en la provisión de Dios. Mientras usted no se quite su manto que lo identifica y se acerque al Señor, usted va a vivir con ese manto puesto toda su vida. Manto de preocupación. Eso es lo que usted tiene que hacer. Usted como Bartimeo, quítese el manto de la preocupación, quítese el manto de la pereza, quítese el manto del miedo, quítese el manto de los vicios, de las adicciones y tírenlo a un lado del camino y acérquese a Jesús. Eso se llama una acción de fe. Lo que hizo Bartimeo es una acción de fe que a usted y a mí nos falta.
¿Sabe por qué no tiene usted autoridad en su casa muchas veces con su familia? Porque usted tiene el manto del miedo, el manto del temor. ¿Sabe por qué sus finanzas no funcionan? Porque usted tiene el manto de la incredulidad de que Dios lo puede bendecir financieramente. ¿Sabe usted por qué vive sumergido en el licor y en las drogas y en muchas cosas? Porque usted tiene el manto del vicio, de la adicción, y usted no se lo ha quitado. Usted no ha ido donde Jesús. Abandonó este lugar donde él estaba. Cuando él se quita ese manto y lo arroja, ¿sabe qué está diciendo? Aquí a Jericó no vuelvo más. A este lugar donde he estado sentado mendigando no vuelvo más. Yo no voy a seguir mostrando mi enfermedad por tantos años. Y le decía al inicio, yo quiero que nos identifiquemos con Bartimeo. ¿A cuántos Bartimeo nos falta quitarnos esa vida vieja que nos identifica como ciegos y como mendigos, para poder confiar en Jesús? Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Nos encanta ese versículo, ¿sí o no? No lo sabemos de memoria. Segunda de Corintios. Ya le dije. Pero mire, decimos, todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:10. Las cosas viejas. Y entonces usted, ¿qué hace con el manto puesto para todos lados? Mantiene el manto en la casa, mantiene el manto en el trabajo, mantiene el manto en la iglesia, mantiene el manto en la iglesia. Entonces deje de decir que todo el que está en Cristo nueva criatura es. ¿Sabe cuándo usted va a decir que todo el que está en Cristo nueva criatura es? Cuando usted haga como Bartimeo. Cuando usted diga, ya, estoy cansado, me tiene este manto acalorado, este calor, y yo me lo quito, lo arrojo y voy y me acerco a Jesús. Versículos 51, 52. Entonces en el 50, arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó al Señor. 51, y Jesús le preguntó, viene la segunda, aquí ya Jesús le interviene, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, quiero que ¿qué? Recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó Jesús. Oh, mi rabí, mi maestro, quiero recuperar nuevamente la vista. Ahora dime qué quieres. Ya me pediste misericordia, porque lo primero que había pedido era misericordia. Ahora dime qué más quieres, fuera de la misericordia, que ya te la estoy brindando. A mí me parece esto espectacular. Yo no sé usted si no lo alcanza a dimensionar espiritualmente hoy, pero a mí me parece espectacular que Bartimeo fue a pedir sanidad de su ceguera, pero después de haber ¿qué? Botado el manto. ¿Y sabe por qué? Y le voy a decir por qué. Porque muchos todavía tienen el manto y están esperando que primero venga el Señor y ¿qué? Y le quite la ceguera. No, usted primero tiene que botar el manto para que el Señor venga y le quite la ceguera. Usted quiere que el Señor le dé todos sus beneficios. Bendición, provisión, sanidad. Esos son los beneficios del Señor. Pero eso sí, usted quiere andar con su manto de mendigo y de ciego para todos los lados. ¿Cuál fue la fe que sanó a Bartimeo? ¿Cuál es la fe que sana a Bartimeo en esta historia? La fe de quitarse un abrigo, de quitarse una capa. La fe de renunciar a esa vida de mendigo y la fe de clamar y orar por misericordia. Y la fe de caminar hacia Jesús.
Y entonces ahí fue cuando ya el Señor viene y le dice, lo único que yo quiero es que me arregles, ¿qué? Mis ojos. Eso es yo lo que quiero, Señor. Y yo quiero hacerle esa invitación hoy. Yo quiero que usted hoy haga dos cosas. Quiero invitarlo a que las haga, si le parece, ¿no? Lo bonito de este ministerio es que aquí no obligamos a nadie, o al menos yo no obligo a nadie. Pero Dios hoy da dos opciones. Dios tampoco obliga a nadie. En la Biblia siempre Él dice, hoy pongo delante de ti, ¿qué? La vida, la muerte, lo bueno, lo malo, escojan. Y yo quiero hacerle una invitación hoy, para que haga dos cosas hoy delante del Señor, si las quiere hacer. Uno es, tome la decisión de quitarse, ¿qué? Su manto, y arrójelo. A mí me encanta porque ahí no dice que Él se quitó el manto. Bueno, esta es otra que hacemos usted y yo. Ojo con esta. Cuando estamos muy mal, pero muy mal, nos quitamos el manto en la iglesia. Pues venimos aquí al culto y nos quitamos lloramos y nos quitamos el manto. Pero mire lo que hacemos. Ya me quité el manto. Si se lo va a quitar así ahora, yo prefiero que no se lo quite. Prefiero que más bien ore y ya. Porque hacemos eso, nos quitamos y hacemos esto. Y usted se va brincando en un pie de aquí, de uno para abajo. Usted no cabe la felicidad. ¿Por qué? Porque se quitó ese calor tan bravo que traía con el manto. Ese peso se lo quitó. Pero lo lleva ahí. Y llega y entra a la casa. Y entra a la casa a la hora del almuerzo. ¿Está? ¡Pah! Primer problema. Tienes una situación que resolver, tienes una decisión que tomar. Y vuelve y se lo pone. Y se sienta a ver televisión. Ya otra vez con el manto puesto. No, yo quiero que mire lo que hizo Bartimeo. Todo el manto y dice ¿qué? Lo arrojó. Lo quitó y lo arrojó. Nos falta eso. Y yo sé que muchos se quitan el manto, pero no lo arrojan. Lo envuelven bien y se lo llevan nuevamente para su casa. Y se lo ponen esta tarde, se lo ponen mañana. En la segunda conversación, ¿qué necesitas que te haga? ¿Qué le dijo? Que me arregles ahora sí mis ojos. Lo primero entonces que yo quería hoy invitarlo, primero a que usted le diga al Señor, usted tome la decisión de arrojar el manto. Y segundo, que le diga al Señor qué quiere que arregle en su vida hoy. Una sola cosa. No, yo sé que necesitamos que nos arregle como 50. Pero diga una. Dígale al Señor, tengo una. Está por encima de todas las otras. Necesito que arregles esto. Me quito el manto, lo arrojo y necesito como Bartimeo, porque el Señor te está diciendo, ¿qué quieres que haga por ti hoy? Y tú le digas, quiero que arregles esto en mi vida. Solo necesito arreglar esto. Si Dios le dijera a usted hoy, ¿qué quieres? ¿Usted qué le diría? Y lo más importante es, ¿usted estaría dispuesto a arrojar ese manto? Le invito a esas dos cosas. Vamos a adorar al Señor en esta mañana y darle gracias a nuestro Dios. Queremos darte gracias en este día y esta mañana, y yo quiero en el nombre de Jesús hacerle una invitación a usted. Dios es un caballero.
Dios lo único que quiere es que usted vea lo que tiene delante de su vida y tome una decisión a través de lo que tú has escuchado de su palabra en todo este tiempo. ¿Cuánta palabra usted y yo hemos escuchado en todos los años de nuestra vida en Cristo? Algunos menos años, otros más años, pero todos hemos escuchado. Pero como dice la palabra de Dios, mis ovejas, escuchan mi palabra y me siguen. Tú no puedes ser una oveja que no escucha. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios anhela para ti. Dios quiere ver ovejas que escuchen para que lo puedan seguir. Tú no puedes decir que crees en Dios. Tú no puedes decir que sabes que hay un Dios grande y poderoso, pero de nada te sirve cuando no lo sigues, cuando no lo reflejas. Y fue lo que hizo Bartimeo. Bartimeo, la primera decisión radical que toma en su vida fue tomar su manto, ese que lo identificaba como un mendigo, como un ciego espiritual también, y arrojarlo. La Biblia es clara cuando dice que él no toma el manto, lo envuelve, lo guarda, no, él dice, lo arroja. Dijo, no quiero volver a saber nada más de ese manto. ¿Por qué no se quita ese manto de incapacidad espiritual que el enemigo ha colocado sobre sus hombros? ¿Por qué no se quita ese manto de autosuficiencia? Porque muchas veces usted cree que sabe más que el mismo Dios. ¿Por qué no se quita ese manto de falta de amor y de misericordia y aún de autoridad con la que Dios lo ha revestido? Para que deje que el Señor gobierne sobre su vida. Y Bartimeo se quita su capa, la tira a un lado y dice que se acerca a Jesús. Y cuando se acerca a Jesús, el Señor le dijo, ¿y ahora qué quieres que haga por ti? ¿Qué quiere que el Señor haga por usted hoy? ¿Qué es esa cosa, ese algo que usted sabe que usted necesita hoy más que nunca que Dios haga por usted? Aquello que Dios necesita tocar en lo más profundo de su corazón para hacer algo en usted. Una sanidad como la de Bartimeo. Quiero volver a ver. Una provisión. Un cambio de su carácter. Una actitud diferente para enfrentar la vida. Una adicción que lo tiene atrapado, esclavizado, y que usted quiere ser libre de ella en este día. Tocar el manto del Señor es lo mejor que nos puede pasar, porque el manto de nosotros lo único que causa es temor, miedos, angustias, aflicción. Pero el manto del Señor es manto de misericordia, es manto de amor. Oh Padre, bendice a tu iglesia, ayúdales a reflexionar, a entender, Señor, este mensaje de hoy, en la gran necesidad que tienen hoy de tirar a un lado ese manto, de arrojarlo y de ir y buscar al Señor para darte aquello que tú necesitas, que todos estamos necesitando. Yo hoy te lo pido, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten compasión, Señor. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.